Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a la Hablemos de Libros, el Festival 2021. Esta noche tendremos la alegría de acudir a la presentación del más reciente libro de la escritora Larissa Roux, titulado Plenilunio. Larissa Roux es escritora y estudiante de la carrera de Historia del Arte en la Universidad de Costa Rica. Su obra Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera ganó el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría 2020, convirtiéndose así en la galardonada más joven en esta categoría. Complementó sus estudios universitarios a través de una beca en la Università Ca' Foscari de Venecia, Italia, y entre sus áreas de interés se destaca el arte precolombino, el arte japonés y los estudios de género. La novela Plenilunio nos narra la historia de Sagan Astor, quien es un joven alquimista que ha permanecido encerrado toda su vida en su mansión debido a sus sospechosas habilidades de brujería, su inusual aspecto y su mudez. Prefiere la soledad y se aísla para concentrarse en sus estudios de astronomía, medicina y ocultismo. Su padre, el afamado doctor Alexander, se ha sumergido en los laboratorios de la mansión, obsesionado por encontrar la cura para un misterioso mal, dejando a Sagan al cuidado exclusivo de su abuelo, quien lo instruye en los caminos de la ciencia. Sin embargo, una mañana el abuelo de Sagan desaparece sin dejar rastro. Desesperada por encontrarlo, se deja reclutar por el virrey, quien a cambio de ayudarla a encontrar a su abuelo, le pide continuar el trabajo de su padre, también desaparecido meses atrás. Un poco la fórmula Copérnico. Con la ayuda de un fugitivo excéntrico, médico de la peste, Sagan deberá buscar la manera de completar la fórmula de su padre y hallar así a su abuelo, pero acabar el elixir significa desenterrar un aterrador secreto familiar y una verdad peligrosa, una verdad que se oculta en las fases de la luna. Y bueno, para conversar sobre esta maravillosa novela, nos acompaña el escritor Rod Saturnine, estudiante de psicología, un apasionado lector, un amante de las letras, quien desde los 13 años da sus primeros pasos en el mundo de la escritura, autor de libros como La luz al final del mundo, Vientos de cambio o El príncipe de cristal. Tanto Larissa como Rod son parte de la nueva generación de escritores jóvenes que están dando un aporte considerable a las nuevas formas de leer y a las letras costarricense. Los libros de ambos se encuentran en todas las librerías internacional, también por medio de su página. Y bueno, Rod, Larissa, un gusto tenerlos por acá. Larissa, segunda vez que participas en el festival, es un gusto, es un lujo también. Y bueno, no les quito más tiempo, el espacio de ustedes, muy alegres de que hayan aceptado participar en el festival. Es un honor realmente. Y bueno, gracias, les dejo el espacio. Bueno, muchas gracias, Juan. El honor es mío, el gusto es mío. Y primero yo quiero agradecer a la Librería Internacional por ofrecernos este espacio. Agradecerle mucho a Juan también por toda su coordinación y por supuesto a Rod. Bueno, igualmente muchas gracias a vos por la invitación y por escogerme. Y gracias a todos los que están poniendo atención a esta charla, a esta reunión tan bonita para la fantasía nueva de las letras costarricenses. Yo tuve el honor de leer Plenilunio cuando salió en abril y bueno, aquí lo tengo conmigo de hecho. Desde la primera página debo admitir que fue un libro que me atrapó, me cautivó por completo y creo que el hechizo de fantasía que Larissa logró crear para este libro es uno que trasciende, puede trascender tanto fronteras como las páginas, porque uno se queda con la historia por varios días después de que terminó el libro, etc. Pero a manera de introducción, además de mi reacción de que fue un libro que de verdad he disfrutado mucho también discutirlo con Larissa, escudriñar sus secretos y todas las inspiraciones que hay detrás, y eso es parte de lo que venimos a compartir hoy aquí. Me gustaría que vos, Larissa, presentaras el libro a tu manera, en tus palabras. ¿Qué representa para vos Plenilunio? ¿De qué se trata? Bueno, no quiero repetir mucho la sinopsis, ¿verdad? Que ahí Juan fue amable para relatárnosla, pero el libro efectivamente es de una alquimista joven que
es una muchacha bastante adinerada en un espacio ficticio inspirado en, digamos, una talasocracia, y ella, el detonante, ¿verdad?, de la novela es que ella pierde a su abuelo. El abuelo se desaparece un día de la nada, quien ha sido su tutor. Entonces ella emprende una búsqueda para, emprende la búsqueda, ¿verdad?, de su abuelo. Y en esta, digamos, en esta persecución de pistas que el abuelo le dejó, ella se deja reclutar por la figura de poder en la talasocracia, que en este caso sería el virrey. El virrey le pide a Sagan que continúe el trabajo de su padre, que es un polímata muy afamado en la talasocracia. Sagan accede, ya que ella también tiene muchos estudios de alquimia, de ocultismo, esto no se toca hasta después en la novela, de medicina. Así que en esta, digamos, intercambio es cuando se traba, digamos, el trueque para que Sagan logre su objetivo en la novela, que es encontrar a su abuelo. La novela para mí representa una búsqueda, para mí también. Yo ya he hablado mucho de esto en otras entrevistas, porque también mi libro anterior, Tormenta Extranjera, representa esta búsqueda que yo estaba realizando con mi figura, la figura de mi abuelo, que para mí fue muy importante. Pero este libro entonces fue una manera de sanar una herida, y muy parecido a Tormenta Extranjera, pero de una forma un poco más libre, porque este libro incluye magia, y la magia es lo que a mí desde niña me ha movido, me ha inspirado. Entonces, yo diría que fue un momento pivotal en mi carrera como escritora, porque yo me senté y yo dije, ahora sí, quiero meter magia, quiero empezar a recorrer estas calles que yo ni siquiera conozco, pero alguien me está susurrando que vive ahí. Alguien está detrás mío, hay un personaje, hay una chica, sobre todo es muy importante, que sea una mujer joven que me está relatando su experiencia, está palpitando. Entonces, para mí fue muy, muy bonito poder darle voz, digamos, una plataforma a Sagan. Yo creo que vos me entendés por dónde voy, para que ella nos cuente su historia, porque, bueno, la historia está relatada a modo de primera persona, ¿verdad?, que es muy usual en la fantasía juvenil, pero es esta novela que para mí es un espacio mágico donde yo me sumergía cada vez que abría la compu y empezaba a escribir. Entonces, es una búsqueda que para mí nunca termina, y para el protagonista, ¿verdad?, a mí me la describieron como una odisea, y me parece a mí muy, muy cómico que todos mis libros los describen como una odisea, pero son odiseas distintas. Esta está llena de magia, llena de alquimia, llena de astrología, que también es un tema que me apasiona, ¿verdad? Y también creo que va muy acorde al espíritu de la época, el espíritu millennial, Sumer, va por ahí. Pero bueno, no voy a seguir hablando de esto. Así como lo mencionas, digamos, yo creo que la fantasía es un acto muy mágico desde la idea. Justo como lo dijiste, esa plataforma que vos le entregas a Sagan es como un intercambio alquímico, una posesión casi. Vos permitís que Sagan tome control de la historia que vas a contar, porque es su historia. Y personalmente, como apasionado de la fantasía y de la construcción de mundos y todo esto, me parece que hiciste, digamos, Plenilunio pone sobre la mesa una historia de cualidades universales, una historia muy original, y tenés una construcción de un mundo ficticio impecable. Desde las primeras páginas se perciben las reglas, se comprende mucho de lo que rodea a los personajes en este mundo que vos creaste basado en cosas reales, pero que es una creación completamente tuya. Y me gustaría que hablaras un poquito sobre ese proceso de creación, tal vez de afuera hacia adentro, hacia el corazón de la novela. ¿Cómo fue crear la talasocracia y a Despina y todo esto? Este mundo que rodea a estos personajes, en el cual se empiezan a desenvolver estas historias que ya ahorita que vemos, vamos a ver que tienen hilos narrativos llenos de pasión. Es una historia muy apasionada, en mi opinión, tanto por la búsqueda y la fuerza impetuosa de Sagan, como las relaciones que crea. Entonces me gustaría que empecemos más por la construcción, para ir luego
en ruta hacia el corazón de la novela. Claro. La construcción de la novela se da por una serie de influencias externas, porque la historia y el personaje de Sagan ya estaban, y yo ya sabía que era la historia de esta chica buscando a su abuelo, y era una chica relacionada con la medicina, con la alquimia, pero no sabía exactamente dónde estaba. De hecho, la versión original de Plenilunio no se llamaba Plenilunio y era una historia situada en espacio real en los años 60. Y cambió radicalmente porque, bueno, como ahí mencionó Juan, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad que con la UCR pude irme un tiempo a la Universidad Mosconi de Venecia y ahí estuve un año. Y digamos, las calles, esta atmósfera húmeda realmente, porque llena de agua, ¿verdad? De Venecia, me inspiró también todo digamos que la arquitectura, entonces todo esto a mí me llevó a maquinar un mundo inspirado en una talacocracia, sí, pero en un mundo distinto, aparte, que no estuviera ligado a nada, porque eso también me permitía tener mucha libertad para desarrollar cosas, ¿verdad? Tomar ciertas licencias, digamos. Entonces, también yo venía de leer por la U, me había leído el libro de Italo Calvino, de Las ciudades invisibles, y esto es Marco Polo, recorriendo todas estas islas lejanas, contándole sus travesías a Kublai Khan, y a mí me inspiró realmente a conformar un pequeño archipiélago, un archipiélago solito, para mí, aislado, un mundo en sí, digamos, y profundizar eso, encontrar quiénes vivían ahí. Entonces, viene así de toda esta estética veneciana y de Marco Polo, pues, de la inspiración que recibe en ese momento de Italo Calvino. A mí me parece que tu novela Plenilunio tiene una cualidad muy importante de que carga o se sienten algunas influencias quizás clásicas, como por ejemplo, yo sentí mucha influencia tal vez de Terramar, de Ursula K. Le Guin. También siento mucha contemporaneidad, tipo una estética tal vez muy el castillo vagabundo, una magia muy tangible tal vez que te da con toda la fuerza desde el principio, que creo que eso es lo más valioso en una novela de fantasía. Hay una introducción muy valiosa, muy potente, que nos invita a continuar leyendo. Y la forma en la que vos empezás la novela y conforme vas deshojando esa trama increíble que creaste, creo que es como un hechizo, como dije al principio. Uno va comprometiéndose más y más con los personajes hasta querer descifrar qué es lo que están ellos mismos descifrando. Y creo que el corazón de toda esta revuelta que crea a nivel imaginario y creativo es Sagan Astor como un personaje. Es un personaje muy bien hecho, un personaje lleno de pasión, lleno de emoción, y algo que me gusta mucho es que, aparte de lo que la hace especial externamente, digamos, es un personaje que se expresa por señas, pero tiene un diálogo interno muy vivo, muy expresivo, muy rico y dinámico. Me gustaría que presentaras a Sagan como tu hija, por decirlo así, como tu creación, y que le digas a las personas de dónde nace Sagan y cómo pudiste pulir un personaje así. Pues Sagan realmente es un personaje que nace como ya dije antes, de la búsqueda, pero también de una búsqueda bastante, no voy a decir determinada, sino dicotómica. Era una época donde yo estaba determinada a sanar una herida, a buscar ciertas cosas, entonces nació un personaje bastante racional. Es, como lo dije antes, un personaje que piensa, ¿verdad?, en absolutos, y eso es parte de su desarrollo. Su monólogo interno es, pues como dije antes, la novela está en primera persona, entonces tenemos una experiencia bastante, digamos,
fuerte, tenemos ondas de frío, ondas de calor, ¿verdad? Muy, muy fuertes provenientes de ese mismo monólogo interno, porque es un personaje que se expresa por señas. Entonces, nosotros conocemos mejor el personaje y nuestro reto junto a ella es la manera en la que la sociedad la percibe y la manera en la que ella se logra comunicar con la sociedad. Es una sociedad bastante, ahora que vuelvo un poquito a la construcción del mundo, es una talasocracia inspirada en la época medieval, pero yo sí hice una distinción de que la talasocracia en sí es un poco más, digamos, libre. La tierra continental es la que es más restrictiva. Entonces, es una chica adinerada, ¿verdad? Que se comunica por señas, que ha estado aislada toda su vida al cuidado exclusivo de su abuelo y trata de romper con esta esfera, con esta burbuja en la que ha estado siempre por este objetivo específico, que es recuperar a su abuelo y no le importa realmente nada más. Entonces, pues sí, es determinada para volver un poco a su apariencia física, que es algo de relevancia, es algo de mucho peso en la novela. A mí personalmente me molesta mucho cuando en la literatura juvenil y se tiene un personaje femenino, siempre se hace un hincapié, digamos, en su apariencia, pero para retratarla de una manera muy ornamental. Entonces, la apariencia de Sagan es importante porque Sagan no tiene una apariencia convencional, más bien es vista como un tabú, la manera en que ella se ve, lo cual es muy importante para reflejar las normas de dicha sociedad, cuáles son digamos, la visión de mundo de esta gente que la hace a un lado, porque tiene un peso, digamos, en la mitología de la propia novela y un peso también muy fuerte, digamos, de la conducta social de todas estas personas que habitan en estas distintas islas que poblan este archipiélago. Entonces, a mí me gusta recalcar la apariencia física de Sagan, pero cuando es pertinente, no me gusta recordarle al lector, ¿verdad? Y si es que fuese, digamos, convencionalmente aceptada, tampoco sería bueno empezar personalmente, no es algo que yo disfruto mucho, porque a mí como vos mencionaste a Diana Wynne-Jones, a Ursula Le Guin, la fantasía femenina realmente a mí me gusta mucho cuando ahonda en la psiquis antes que en la apariencia física, ¿verdad? Y eso es algo que, bueno, nos metemos un poquito ya en cuestiones de género. Claro. Pero bueno, eso es Sagan. Yo creo que podemos hablar un poquito más de otros personajes que tienen igual relevancia en la novela. Algo que me pareció muy especial también de Sagan, que tiene que ver con todo lo que has dicho, es que Sagan es un misterio para los personajes también. O sea, no hay ningún personaje que la conozca completamente, aparte de los que tienen una relación muy íntima con ella. Y en el momento en el que llegamos a la novela, ella no está muy clara en las alianzas que tiene, diría yo. Entonces, creo que es muy interesante ver el desarrollo de un personaje que no es solo un misterio para nosotros como lectores, sino en su propio mundo. Es un misterio que todos en conjunto con los personajes vamos develando. Y bueno, algo que me gustó mucho de tu mundo es que está esta combinación de los movimientos políticos, hay cierta construcción política, pero lo más fuerte es la mezcla entre la ciencia y la magia, que lograste hacer que se dieran la mano de una forma muy congruente. Y en esa construcción entre la ciencia y la magia tenemos a muchos factores importantes, como es esta fórmula Copérnico, que es casi como una panacea, una pomada canaria, por decirlo así. Tenemos también un montón de personajes importantes como el virrey. Tenemos al misterioso, verdaderamente misterioso Sagitario, a Créssida, al doctor Casio. Me gustaría que ahondaras un poco en los personajes, en sus representaciones, sus arquetipos quizás, y cómo las funciones que ellos tienen dentro de esta fantasía que construiste. El crecimiento de Sagan no es aislado. Entonces, ahí yo creo que por eso desde el principio
se recalca la importancia de los otros personajes y el hecho de que estén definidos, porque al final lo que importa no es el arquetipo que tenga el personaje, que boceto hagas vos en una libreta que diga es así, y tiene tal efecto, sino cómo se desarrolla y cuál es la relación de este personaje con mi personaje principal, cómo interactúan, cuál es la alquimia entre digamos, estos rasgos de personalidad, entre estos defectos también, porque todos los tienen, porque tienen que tenerlos. A mí me gustan los personajes complejos, a pesar de que sea una novela, digamos, bastante dinámica, porque, como digo, Sagan persigue un objetivo, entonces más que todo una búsqueda, es una persecución, viene mucho de supervivencia, entonces sí, es bastante, digamos, directa, pero lo más importante siempre para mí como creadora son los personajes. Entonces, el ahondar en la psique de cada uno no solo tiene que ver con tener un personaje bonito, sino que al final todo tiene que incidir, todo tiene que tener un propósito en la novela. Yo solo para escribir, soy muy ordenada, solo para eso. Entonces, sí me gusta tener, digamos, diagramas, normalmente cuando hay una situación que no tiene nada que ver con la novela, una situación de la vida real, pongo cómo reaccionaría este personaje, cómo reaccionaría este otro, qué haría tal, qué harían estos dos si se encontraran en la misma situación, cómo interactuarían ya entre ellos. Entonces, es como un estudio de personaje, digamos. Es un estudio, sí, y el estudio realmente se realiza antes, se realiza durante y después me queda siempre después, queda ahí porque yo creo que ahondar un poquito de esto después. A mí me gusta dejar endijas en la novela como para que ahí exista un canal, digamos, para que el propio lector cree su propia historia a partir de ahí, que se bifurque realmente, ¿verdad? Para que lo pueda diversificar también, porque ese es el punto de la fantasía. La fantasía está ahí para hacernos soñar, para inspirar. Y para inspirar, entonces, ocupamos dejar estas endijas, estos canales. Pero las relaciones que se dan entre los personajes sí son apasionadas, son tensas, hay muchas contradicciones. Muy, se sienten muy genuinas por algo que de hecho hablamos en privado, que fue que los personajes tienen esta cualidad gris, casi todos son muy grises, no hay un personaje arquetípicamente blanco o negro, sino que esos destellos de luz entre un acto oscuro, etcétera, eso crea una dinámica muy fuerte que se nota profundamente en las relaciones que vos creaste. Entonces son muy intensas, son de mucha fuerza. Yo creo que esa tensión exactamente viene de que conocemos los defectos de los personajes, entonces tenemos miedo de que las cosas fallen, porque a veces el personaje puede hacerle caso a sus instintos, realmente dejarse llevar por estos impulsos. En el caso del personaje de Casio es un personaje que realmente contrasta con Sagan. A mí, pues sí, vamos a decir, yo prefiero a las protagonistas, porque bueno, me encanta, ¿verdad? Realmente la psique femenina me fascina, pero todo el desarrollo del personaje, mis personajes masculinos también me gusta darles mucho, mucho peso, porque es un balance, realmente es un balance, y esta tensión es casi que gráfica, digamos, entre Sagan y el personaje del doctor Casio. El doctor es excéntrico, es espontáneo, es bastante emocional, y Sagan, por otro lado, como ya dijimos, es racional, es dicotómica. Entonces, esta tensión, este tire y empuje entre estos dos personajes realmente es lo que yo siento que lleva a la novela, lo que la acarrea. Porque, como dije antes, el crecimiento de Sagan, el crecimiento no puede ser aislado. El crecimiento tiene que también verse afectado por todas las relaciones que forma a lo largo de la novela, a lo largo de su búsqueda, qué encuentra en el camino. Realmente ese es el mensaje de la novela, qué es lo que encontramos en el camino. Pero realmente yo siento que una historia por sí misma no funciona si no tiene estas relaciones entre los personajes, si no podemos al final llegar a cerrar el libro y quedarnos pensando en uno específico. Ojalá no el protagonista. A mí me gusta normalmente que sean los que quedan como periféricos.
Algo que me gusta mucho es que tus personajes no se sienten utilitarios, sino que las relaciones se perciben muy genuinas. O sea, eso que vos estás diciendo, cómo afectan a Sagan y lo que representan en su vida y cómo la ayudan en su desarrollo y en sus propios desarrollos, esa simbiosis, se siente muy real. No, no es como por cumplir con tener un personaje de un tipo o de otro, sino que la amalgama de los personajes que presentas se sienten como un cast muy apropiado para la historia. Y me gustaría ahondar en Sagitario, porque creo que es un personaje, de hecho es de los primeros que vemos, y es un personaje que yo creo que tiene muchas representaciones, en especial tal vez al principio de la novela como una permanencia de la inocencia de Sagan. Tal vez no inocencia literal, pero como de ese espíritu de niñez, quizás de espacio seguro, de protección, que también es muy importante a lo largo de la novela porque la novela crece como un cascarón, como una semilla, y las cosas cambian y se vuelven cosas que no esperábamos, lo cual obviamente para uno como lector es muy emocionante. Entonces tal vez me un poco. Sí, y no quiero tampoco hacer spoiler, ¿verdad? Porque después, si nos están viendo y no se han leído el libro, se queda la transmisión, perdón, y después se lo quieren leer. Entonces, no voy a hablar precisamente entonces de lo que hace Sagitario a lo largo de la novela, sino que más bien, como vos dices, lo que representa es este espacio seguro, pero se representa desde el inicio como una nebulosa. Hay cosas que nos hacen sentir seguros y todavía no sabemos por qué. A veces hemos estado incluso condicionados a aferrarnos a ciertas cosas y es un velo, tenemos realmente una venda y es en este proceso de crecimiento, ¿verdad? Tanto crecimiento, sí podemos decir, crece, el personaje avanza cronológicamente, pero de crecimiento emocional sobre todo es cuando podemos deshacer esa nebulosa y realmente, digamos que prender las luces en la máscara, en la mascarada, sí, en la mascarada, porque también se llama mascarada, pero acorde a la estética, pongámoslo así, es un personaje realmente que representa esta nebulosa, esta neblina, esta bruma, esta bruma en la que el personaje principal, en la que Sagan está envuelta siempre. Y Sí. yo creo que mejor lo dejemos ahí, porque si no podemos decir cosas que van a creo que eso es una suficiente invitación para que la gente quiera leerla, porque es un personaje súper interesante. Me gustaría preguntarte algo respecto a vos como autora. ¿Cómo sentiste este paso, esta diferencia en tu proceso de escritura entre Penilunio y tu otro libro, Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera? ¿Cómo fue tanto el proceso decisivo como escritora, porque tal vez el acto de escribir es muy privado, es algo que hacemos completamente solos, y también cómo fue una vez que ya ganaste el premio y ya la novela estaba en marcha, el Plenilunio ya estaba en marcha, entonces quizá las relaciones entre una novela y otra cambian, también la representación de lo que vos ahora representás para nosotros los autores costarricenses es un nivel superior, etcétera. Entonces, ¿cómo ha afectado eso tu relación con Plenilunio? ¿Cómo fue también estas diferencias de creación? ¿Cuál es la diferencia entre ambas novelas? Y me gustaría agregar cómo percibir la labor de crear fantasía en Costa Rica. Bueno, empezamos con las diferencias, tanto en la creación ya como en el proceso de publicación de Cómo sobrevivir una tormenta extranjera y Plenilunio. Primero, nada más para aclarar, las dos novelas fueron publicadas por la editorial UCR y todo el proceso en general todo fue magnífico. A mí me encantó trabajar con ellos. Ya hablando más de este paso, digamos, de Tormenta extranjera a Plenilunio, yo lo veo más un paso porque de nuevo, yo siempre le doy más peso a mis protagonistas. Este paso de Amelia a Sagan, Amelia la protagonista de Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera, Amelia, yo inicio los dos libros hablando como, digamos, como el personaje, en primera persona. Entonces, digamos que esa es la semejanza más grande. Entonces,
vamos a ver, empecemos con que Plenilunio, después de que a mí me publicaron Tormenta Extranjera, yo venía entonces de hacer algo basado en espacios reales, entonces de basarme también en personas bastante reales, en cosas que yo he experimentado, ¿verdad?, en primera mano. Entonces, fue algo muy inusual para mí porque normalmente yo me dedico a hacer fantasía y terror. Cuando entonces pasé la página, digamos, y me senté a escribir Plenilunio, yo quería volver al inicio, centrarme de nuevo en lo que yo me había predispuesto a hacer con Tormenta Extranjera, que realmente Tormenta Extranjera yo había iniciado un libro para adolescentes y como ya lo he dicho en otras entrevistas, el libro no terminó siendo para adolescentes, el libro cambia, después vino el premio, entonces eso le da otra dimensión distinta realmente y exacto, entonces Plenilunio fue una manera como de cambiar realmente la dirección y volver al inicio, volver realmente a lo que yo me había dispuesto a hacer antes. La diferencia ya, hablando de los personajes, Amelia es un personaje realmente, para mí es bastante complicado y fue muy complicado de hacer porque yo no conecto tanto con el personaje. Es un personaje que realmente pues me gusta mucho que conecte con la gente, pero yo personalmente no conecto con ella. No sé si es porque ya realmente yo pasé la página, pero me cuesta mucho. Con Sagan yo quería hacer casi que lo opuesto. Quería hacer un personaje no emocional, no un corazón con patas como Amelia, sino ya un personaje completamente digamos que su motor es la razón, a pesar de que el objetivo principal es un motivo completamente, la guía del amor, porque busca a su abuelo a final de cuentas, pero es este reenfoque, digamos, del público al que yo quería atrapar con Tormenta Extranjera, que pues Tormenta Extranjera realmente sobrepasó mis expectativas, estoy todavía súper contenta realmente, entonces Amelia es como Amelia es la primogénita, y Sagan es, digamos que la favorita. Pero es completamente válido, creo yo. Yo creo que podemos tener favoritos entre nosotros. Pero bueno, bueno, me hablaste un poco de la labor de hacer fantasía tica. Yo creo que volviendo a esto de los espacios reales, la fantasía tica, ya el tico, trae una connotación de que tenemos que limitarnos a ciertos espacios. Entonces, sí siento que tenemos cierta responsabilidad como autores de rescatar nuestra cultura, de trabajar realmente con lo que somos nosotros, pero eso tampoco nos puede poner cercas de lo que podemos imaginar y lo que no, de qué culturas podemos inspirarnos, en qué espacio podemos imaginar las cosas. Entonces, Plenilunio para mí fue muy liberador de nuevo, porque lo sitúa en un espacio que realmente no está en ningún lugar. Puede estar donde sea, puede ser donde... Entonces, ese cambio, ¿verdad? Que también difiere mucho de Tormenta Extranjera, donde los espacios están muy delimitados, son países reales, es un contexto real, es el año puntual. Aquí realmente no tenemos esto. Entonces, esto es un paso para mí, para, digamos, adentrarme un poco más en lo que es la fantasía ya propiamente tica, ya trabajar con elementos costarricenses. Entonces, digamos que sí, Plenilunio es un primer paso, porque ya para resumir esto, no nos podemos limitar realmente, o sea, los espacios están ahí, las fronteras están ahí borrosas, podemos meter la mano, podemos transgredir esas fronteras autoimpuestas, pero sí cargamos con cierta responsabilidad, y por eso mi próximo proyecto es trabajar directamente ya con inspiraciones costarricenses, pero la fantasía tica es una labor ya dura, porque ¿qué es tico? ¿Qué no es tico? Vamos por ahí. Sí, estoy muy de acuerdo. Tal vez volviendo a Plenilunio, me gustaría que hablemos un poco sobre la estética de la novela, tanto en la construcción de los espacios, de tu elección del sistema de magia, los nombres de los personajes. Todo esto son decisiones que uno como escritor hace adrede para crear una noción específica que uno quiere manejar dentro del lector.
Me parece que en todo lo que vos hiciste se nota esa comunión entre la ciencia y la magia. De hecho, hasta en lo que acabas de mencionar, de cómo Sagan es un personaje muy racional y aún así lo que más la mueve es el corazón. Seguimos conectando lo tangible y lo sutil constantemente, la firmeza de la ciencia con la fuerza etérea de la magia. Entonces me gustaría que hablaras un poco sobre tal vez esa estética que elegiste, el sistema de magia, la decisión de la luna, la importancia de la luna en la novela también, y estas representaciones, porque creo que es algo que no solo a nivel literario, pero a nivel visual, digamos, la ilustración que incluye y toda la construcción, la elección de títulos, la portada, todo eso le agrega magia. Es parte de la invitación, de la carta que estás mostrando a un público y que los invita a acercarse a tu mundo. Y creo que hiciste una excelente elección, entonces me gustaría como ahondar en las razones de esa decisión. La estética de la novela ya, yo dije que está un poco, ¿verdad?, derivada de todo el mundo veneciano, ¿verdad?, en el que yo me encontraba en ese momento, pero ya precisamente en esa época yo estaba en un curso de maestría en la universidad, que era un curso que era, el nombre, vamos a ver si me acuerdo así como puntual, Filosofía Natural del Renacimiento, Astrología, Alquimia y Magia. Ese era el curso. Y fue un curso para mí maravilloso, me abrió los ojos y es que esta tensión entre ciencia y magia, es que hay que recordar que hubo una época en donde realmente no se diferenciaban, una época donde los horóscopos eran completamente válidos y tenían astrólogos que llegaban para asistir al rey. Entonces, yo cuando estaba estudiando en este curso me encontré con un personaje muy curioso, que es Girolamo Cardano, que fue un médico y un astrólogo del siglo XVI, nació en Padua, si no me equivoco, y las invenciones, su forma de pensar, la forma en la que mezclaba realmente teoría científica con la astrología, con la alquimia, para mí era una cosa que realmente se sentía natural. Y cuando yo leía el de Vitas, el encomio de medicina, yo realmente veía las cosas, yo podía percibir ciertos olores que yo dije, aquí está, yo huelo un taller, yo huelo láudano, huelo todas el azufre, las conversiones las escucho, entonces realmente eso a mí me empezó me picó, digamos que me picó. Entonces empecé ya a investigar, me influencié entonces de Cardano, de Agripa, me remonté ya un poquito más atrás, busqué a Paracelso. Entonces, realmente esto es el núcleo de la novela está realmente ahí, en un espacio físico, sí determinado, una persona determinada, que es Cardano, pero la luna, todo esto realmente en esa época hablaba. Entonces, a mí me pareció muy importante retratar una época donde esto nunca fue invalidado. Ya no metamos como a Descartes ni nada, entonces esto quedaba legitimizado. Y a mí me pareció fantástico realmente, porque estamos en una época donde estamos redescubriendo todas estas cosas. Hay como una ola donde todo el mundo está como, sí, mi signo, el horóscopo, la carta astral, y yo digo, qué chiva sería revisitar eso. La época donde realmente la gente dependía de eso. Y no digo que no fuese polémico. Cardano fue un personaje muy polémico porque hizo los horóscopos de Nerón y de Jesús. Entonces, no fue que no tuvo su posición en el momento, pero bueno, la polémica va por... Sagan es un personaje también bastante polémico por las decisiones que toma. En especial el final, pero... ¿Especial el final? Hablemos un poco sobre tus inspiraciones, tanto como qué tipo de literatura te gusta. Bueno, ya lo has mencionado un poco, pero tal vez ahondar más en qué te inspiró a ser escritora y en especial qué te inspiró a hacer esta novela. ¿Quiénes? ¿Qué situaciones? Sé que ya lo hemos hablado, tal vez como de una forma de qué nos inspiró a las ideas, pero también está como esa motivación de querer hacer lo que a veces conlleva un bagaje emocional o una cosa que uno quiera tanto
comprender, sanar o expresar. Entonces me gustaría saber si hay alguna inspiración detrás de Plenilunio. Ok, ya mencionamos inspiraciones, digamos, de escritores y escritoras, y siento que yo puedo decirlas y muchos escritores y escritoras van a repetirlas, o sea, ellos mismos las van a decir porque realmente nosotros, es como una canasta y nosotros siempre agarramos, digamos, de la misma fruta, ¿verdad? Entonces, pero es normal, la fantasía tiene una base, ¿verdad? Digamos, canonizada, y de ahí siempre tendemos a derivar, digamos, no tanto la estética, sino en general la fantasía contemporánea, digamos. Pero hablando ya de las inspiraciones reales detrás de esta novela, pues menciono de nuevo el luto que yo estaba pasando, y este luto me llevó a querer crear algo que sí fuese un balance entre humor y oscuridad, porque la novela está llena de estas dos contradicciones, digamos, porque tenemos una búsqueda, un pasado traumático, toda la parte, digamos, fuerte de la novela, y tenemos por otro lado, digamos, el personaje de Casio, que constantemente está intentando hacerle reír a la protagonista, está luciéndose, está haciendo alguna extravagancia. Eso a mí realmente estas tensiones, yo siento que mi vida está llena de estas tensiones, de humor y cosas oscuras, y es un poco extraño, pero para mí es una mezcla que funciona. Entonces, cuando hablo de la parte oscura, lo que a mí realmente me motivó a escribir esta novela es ahondar en cosas como relaciones dañinas, relaciones tóxicas, salud mental, personajes grises, paternidades irresponsables. Todo esto a mí realmente, yo digo, me encantaría verlo en novelas en novelas, digamos, yo digo novelas más cotidianas, novelas que tal vez queramos repetir, ¿verdad? Yo creo que vos ya vas por la tercera vez leyendo este Plenilunio. Fantástico, por mí genial. Por mí genial, pero va por ahí, en querer crear este yin yang. Me gustaría ahondar en lo que mencionaste de salud mental. Creo que, como dije antes, Plenilunio tiene un peso o como esta aura como de clásicos de la fantasía, como Terramar, Castillo Vagabundo. Se me ocurren muchos más, hasta La Rueda del Tiempo, etcétera. O sea, hay un peso muy grande, pero a la vez incluís muchos temas contemporáneos, muchos temas importantes para hoy en día y con los cuales a través de la experiencia de Sagan la gente se puede identificar, que creo que es lo más valioso que uno puede hacer hoy en día como escritor. No es tanto crear situaciones que se conviertan en un sermón, sino situaciones que a través de los personajes la gente se sienta identificada y acompañada. Y respecto a la salud mental, en tu libro siento que es un tema muy pertinente. Me gustaría que hablaras un poco más de ello. La salud mental para mí es algo pivotal en la novela, y es porque realmente a mí me molesta mucho cuando un tema tan delicado y tan importante como la salud mental no se le da la importancia, no se le da el peso que tiene realmente, sobre todo hoy en día realmente pues yo creo que con esto de la virtualidad de todo, la salud mental ya ha dejado de ser un tema tabú, pero si bien ya no es tabú, se empieza a veces a reflejar de una manera como muy, muy forzada, porque se trata como una casilla que hay que chequear cuando estamos haciendo una obra, cuando estamos creando. Entonces, a mí eso siempre, ¿verdad? Es algo, yo me motivo por la ira, entonces digamos que esa parte, el tokenism, lo que es realmente añadir algo solo por añadirlo, no me gusta. Entonces, por eso, pues, el personaje de Sagan es un personaje que tiene una discapacidad, y eso es parte de su desarrollo, y me gusta darle la importancia que se merece. Su trauma, todo esto, realmente es algo a lo que yo no quiero nada más como ponerlo porque sí. Pero, bueno, para el personaje de Sagan realmente
desarrollos, digamos, psicológicos de otros personajes. Yo estuve viendo El piano de Jane Campion, una película fantástica, pero este tipo de temas difíciles de hablar, hay que ponerlos y hay que darles ese espacio que se merecen. Hay que realmente tratarlos con esta pertinencia que tienen hoy en la sociedad. Entonces, salud mental, cosas como la violación, abuso sexual, todo esto lo toca la novela. La novela tiene algunas partes ya de violencia gráfica, pero yo siento que es importante siempre incluirlas. Entonces, para ir cerrando, yo creo que podemos nada más como decir que si bien la novela es, digamos, literatura juvenil, que yo creo que la gente realmente la toma como para alegrarse un poquito el día, ¿verdad? Como para meternos en otro mundo. Sí, la novela toca estos temas y tiene un final gris, que yo siento que toca un poquito la estética del terror, con la cual yo trabajo mucho. La novela no es de terror, pero va por ahí. Entonces, yo no sé si querés agregar algo más, porque creo que ya casi estamos al filo de la hora. Se nos va el tiempo. Bueno, quiero... sobre eso último que dijiste, creo que los dos como escritores en nuestras diferentes novelas y labores estamos en la misma página sobre que qué mejor forma de enfrentar ciertas cosas que por medio de la fantasía. Estamos otorgándole a la gente una exposición a un tema que a veces es difícil para hablar, pero que se debe tratar y a la vez a través de una historia ficticia se va normalizando. Se va normalizando hablarlo y se va normalizando sanarlo. Y bueno, para cerrar me gustaría primero de nuevo felicitarte. Es una novela increíble, ya sabes, ya te lo he dicho varias veces. Yo personalmente como lector y como escritor me sentí muy emocionado cuando vi que iba a salir y toda la trama. Y una vez que la leí y pude vivir la historia que creaste, me parece magistral e increíble y ya quiero ver qué nuevas entregas tenés y en especial si esas endijas que dijimos dan a otro libro dentro del mismo mundo. Puede ser. Puede ser. No se sabe. Ahí veremos. Pero bueno, Rod, te quiero agradecer de nuevo. Ya te agradecí igual muchas veces, pero por tu pasión realmente. Es increíble siempre hablar con otro escritor y sobre todo otro escritor de fantasía aquí en Costa Rica. Es algo realmente iluminador. Yo siento que cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Realmente nos ponemos a soñar despiertos y eso es algo muy bueno. Espero que las personas que hayan visto esta transmisión también se atrevan a soñar despiertos y despiertas. Y realmente quiero de nuevo agradecer a la Librería Internacional por este espacio. Y yo creo que ya estamos, entonces me voy despidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y todo muy bien. Sigamos con la fantasía.